Bueno, ¿cómo están? Eh, bueno, les estoy subiendo la primera parte de esta clase grabada. Les pido mil disculpas por la demora, pero se me complicó mucho una semana. Tuve eh, casos positivos de mi familia, mis suegros, y mi mujer que tuvo contacto con ellos, entonces tuvimos que salir corriendo a hacernos hisopados. Eh, Así que bueno, nada, se complicó y a su vez me atrasé con todo lo que tenía para hacer. Entonces les pido, bueno, mil disculpas, pero bueno, la dinámica de las circunstancias, me imposibilitó para hacer esto. Eh, por otro lado, bueno, yo mañana les había dicho que tenemos clases, si bien el programa dice que no hay clase por el parcial, y hacemos una clase breve yo pensaba llevar dos ejemplos de una pregunta de parcial, cómo sería, cómo se articula, ¿no? Con relación de varios autores, y si les parece, la hacemos mañana de esa manera. Eh, no tengo mucho más para decirles. Si les parece, comenzamos con esta primera parte, que es el texto sobre Catherine McCoy. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Sí, un segundo. Ya estamos, ahí va. Espero que se vea bien. Eh, Catherine McCoy, bueno, es una referente, ¿no? del diseño gráfico con un trabajo indiscutible, ¿no? Durante décadas, ¿no? Eh, para gran parte, si ya vieron Helvética, que yo insisto, que creo que la tienen que ver igual, ¿no? Se los dijo el profesor. eh, para gran parte, digamos, de la crítica moderna, digamos, las ideas de Catherine McCoy son bastante radicales. Eh, este texto me gusta definirlo así, ¿no? Es como la historia de una radicalización, porque como verán, digamos, la Cambridge Academy que dirigió McCoy no fue exclusivamente un nicho específicamente del posmodernismo en el diseño gráfico, sino que eso fue mutando en el tiempo, ¿sí? Entonces ella entró, ella es Catherine McCoy, es diseñadora industrial, eh, entró con esa idea, ¿no? Como con la idea de un esquema de la comunicación muy fijo, con las ideas modernistas, eh, digamos, en su expertise profesional y disciplinar, y con el tiempo, ¿sí? Estas ideas se fueron mutando y vamos a ver cómo, ¿sí? Pero en principio esto, a pesar, digamos, de tener esa formación como muy tradicional, ¿sí? Siempre la Cambridge Academy fue esto que remarca la filmina, ¿no? Fue un ambiente estimulante que se centraba en la experimentación gráfica, ¿no? Alterando la práctica convencional del diseño gráfico. Eso es una de las claves, ¿no? Digamos, de las ideas McCoy, ¿no? Eh, Socavar, digamos, las estructuras y los cimientos donde el diseño gráfico eh, se sostenía, ¿no? Sobre todo en las décadas 70 y 80. Y lo hizo de una manera muy interesante que vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense que además dice, la influencia de Cambridge no provino de la proclama manifiesto, esto tiene que ver con las vanguardias, ¿no? Recuerden que las vanguardias, sobre todo las históricas, eh, comienzan, digamos, y se inauguran, ¿no? Se escriben ¿no? en el sistema cultural vigente, ¿no? Y en los debates estéticos con un manifiesto, ¿sí? Porque las vanguardias tienen un carácter político.
Otra cuestión central, que ahora después la voy a retomar en la segunda parte de la clase también, pero es que está la idea, digamos, de vanguardias históricas que son aquellas que atraviesan eh, la primera mitad del siglo XX, las primeras décadas, no toda la mitad, que conviven con el modernismo, pero que están pensadas como un concepto con una relevancia histórica determinada, ¿no? Que es parte del siglo XX, pero también hay una idea de vanguardia que es transhistórica, es decir, que, ¿no? que está pensada, digamos, como un elemento que funciona, ¿no? La idea de vanguardia en cualquier momento, digamos, de la historia, ¿sí? Eh, por eso muchas veces cuando uno dice, ah, esto es vanguardista, ¿no? Y sobre todo habla, ¿no? de cuando tiene alguna opinión estética. Bueno, ahí es cuando la vanguardia está funcionando, ¿no? De manera transhistórica, ¿sí? Eh, seguimos. Entonces, la escuela, como les decía, el Cambridge Academy, se organizó en tres conjuntos de preocupaciones a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, pero verán que es desde cuando McCoy se hace cargo de la dirección, digamos, de la Cambridge. Ella ingresa y fíjense que es un largo tiempo, por eso le decía que es como la historia de una radicalización. No es que uno la asocia directamente a McCoy con el posmodernismo de manera inmediata, ¿no? Porque tuvo 8 años, ¿sí? Y les podría agregar 2 años más entre la primera y la segunda fase, eh, trabajando con los elementos de su formación en las escuelas modernas, ¿no? Lo que era la expansión, digamos, del lenguaje formal de la modernidad. Lo que hay es un gesto, ¿no? Puntual que quiere decir que no se quedó, digamos, a trabajar, yo siempre doy el caso, el ejemplo que ya lo había mencionado, ¿no? El de Massimo Vignelli, ¿no? Que, que decía que él, para él diseñar, usaba solamente para diseñar una o dos tipografías, no hacía falta más, y dos era mucho para él, podía decir cualquier cosa en helvética. Bueno, eh, esta idea, digamos, es debatida por McCoy, porque McCoy, inscrita en la modernidad, lo que pretende es expandir el lenguaje, ¿no? Incluir más tipografías de carácter moderno de la escuela suizo internacional para que para trabajar en las diferentes piezas gráficas, ¿no? Eh, entonces siempre, digamos, McCoy ha tenido, y eso es lo loable y lo interesante de, como un personaje central en la historia del diseño, siempre ha tenido un carácter de experimentación, ¿no? De ir más allá, de no quedarse con lo dado, ¿sí? Después hay una fase intermedia corta, caracterizada por un elevado formalismo, que tiene que ver efectivamente con una relación con el estructuralismo, que ahora la vamos a ver, ¿no? Pero siempre trabajando con las formas, ¿no? Eh, y después la etapa más extensa, que es por la cual ella es más conocida y ha sido como muy criticada, que es la etapa postestructuralista, ¿sí? Que así lo señala este capítulo del libro de Heller, eh, que va del 82 a 1995, que es cuando ella se retira de la dirección de la Cambridge Academy. Entonces, una de las cosas centrales que la Cambridge abrazó tempranamente, ¿sí? Es la idea de arte e industria de la Bauhaus, ¿sí? Ese estilo conceptual que tenía la Bauhaus. Pero posteriormente, esto sobre todo es sobre todo de manera temprana, ¿no? Y fíjense cómo estaba pensado, la Cambridge Academy estaba pensado de alguna manera, ¿no? Las ideas de la Bauhaus, pero por ejemplo, para otros autores que vimos como Ledesma, la idea del diseño, el diseño moderno comienza con la UN en adelante, ¿sí? Pero ellos
eh, tenían presente, ¿no? El trabajo de la Bauhaus. Eh, entonces les decía, ¿no? Reemplazan las ideas, protoideas, ¿no? Que tenían la Bauhaus del diseño, ¿no? Con un enfoque más complejo y ecléctico en el que se estimularon los caminos personales. Y eso tiene que ver con el segundo punto. Porque lo interesante de la Cambridge Academy, piensen que el contexto eh, de enseñanza y aprendizaje que son las universidades norteamericanas en los 70 se empiezan a radicalizar, ¿no? Hay un hecho ahí muy puntual, ¿no? Que puso a los estudiantes universitarios con ganas de aprender y a discutir lo ya sabido, que es la guerra de Vietnam, ¿no? Es un hito que ustedes habrán visto, está muy representado en la historia del cine, esas universidades, digamos, muy radicalizadas, ¿no? Dentro de sus límites, ¿no? Porque por supuesto se encontraron con gobiernos republicanos que no fueron muy condescendientes con esa situación, incluso encarcelaron profesores, eh, algo que mucha gente no sabe de lo que es la historia norteamericana, pero ocurrió. Pero se da esto, ¿no? La Cambridge Academy, digamos, como parte, digamos, de este contexto, ¿no? Una suerte de radicalización en términos muy tranquilos, digamos, en la universidad norteamericana, ¿sí? Entonces, había una suerte de dejerarquización de el aprendizaje, ¿no? No había una autoridad como el profesor y los alumnos, sino un trabajo en equipo donde efectivamente cada uno buscaba sus caminos y se discutía mucha teoría, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Pero la teoría, ¿no? Así como se discutía, dice el texto, en los cuartos, en las habitaciones, había debates entre los estudiantes, estaba muy atada a la práctica, ¿no? No estaban vistas como dos cosas separadas, ¿no? La práctica, no, yo puse ahí formación, ¿no? Pero estoy hablando básicamente lo mismo. Tanto la práctica y la teoría, ¿no? Estaban de alguna manera unidas, ¿no? Como una suerte de híbrido. No hay una diferencia muy palpable entre ambos, entre ambas condiciones. De tal manera que McCoy eh, interpelaba a los estudiantes, los llevaba a discutir eh, todas las ideas posibles en las cuales se sustentaba el diseño tradicional. ¿Sí? Eso es lo interesante, digamos, de ese proceso. Em, entonces esto es un poco lo interesante, como les decía, que es una historia muy paulatina, ¿no? De radicalización, ¿no? Fíjese que, bueno, ella, McCoy, estudió como una diseño industrial, con esta idea central del diseño moderno, que es la solución de los problemas. Esto es una premisa central del diseño moderno. El diseño viene a solucionar los problemas, tiene que resolver un problema y venían con esta idea de la comunicación, que es la ecuación de Shannon, en la cual el texto este particularmente plantea que estaba centrada la noción moderna del diseñador, que es la idea de el esquema de comunicación tradicional de emisor y receptor. Vienen Shannon y Weaver, son dos autores que vienen de los estudios de la información, ¿sí? Y a su vez después se relacionan con la cibernética. Esto está planteado también en el texto de Ledesma, pero la idea es esto, ¿no? Es venir, digamos, a solucionar un problema. Esa es la idea central del diseño moderno que posteriormente discutiría eh, Catherine McCoy, ¿no? Y la Cambridge Academy, que se
digamos, se trabajaba en un mensaje claro, limpio, preciso. De ahí está la idea del minimalismo, de menos es más. De ahí está, ¿no? Las ideas, siempre veo este ejemplo, me parece muy patente de Massimo Vignelli, ¿sí? Y preciso para la audiencia, ¿sí? Se trabaja de la instancia de la emisión, que quede claro, así no hay ruidos para cuando llegue la instancia de recepción, ¿sí? Entonces, una idea, digamos, muy tradicional de la comunicación que posteriormente el posmodernismo discute, ¿sí? Fíjense que estaba centrada no exclusivamente en diseño industrial, diseño gráfico. Acá tiene un conjunto de estudiantes trabajando, esto es en la década del 70, ¿sí? Estas ideas, digamos, este tipo de aulas todavía, si ustedes van a la FAU, los que conocen la FAU, verán que todavía se trabaja así, ¿no? Tanto en arquitectura como el resto de las carreras de diseño se trabaja así, con clases de taller, ¿sí? La tercera etapa, digamos, ¿no? Que es aquella que, digamos, donde lo que viene, digamos, como emergencia, ¿no? Como nuevo conocimiento, es la deconstrucción. Verán este texto que es para relacionarlo tanto con algunas ideas de Ledesma, como les mencioné recién, pero para que les quede más claro las ideas de Pelta, ¿sí? Y algunas ideas que también hay en Cerezo, de tal manera que si ustedes verán que eh, esta historia, digamos, ¿no? de la idea postmoderna en el diseño gráfico y sus efectos, que es lo que vamos a ver hoy, que la parte central en la tipografía, ¿sí? Está, digamos, desglosada en varios autores. Yo mañana capaz que eso lo vuelvo a repetir en la clase sincrónica, pero cuando se les pregunte, ¿no? Por las ideas del posmodernismo, bueno, tengan en cuenta que podría ser que eh, lo que les esté preguntando esté efectivamente disperso sobre estos tres textos del programa, ¿no? Que les mencioné, Pelta, Cerezo también tiene algo, y este texto de Catherine McCoy y la Kenbrook, ¿sí? Entonces, la deconstrucción, ¿sí? Es una respuesta al el estructuralismo, ¿sí? La desconstrucción es una parte, en realidad, del postestructuralismo, que es lo que discute el estructuralismo, que eran, digamos, las ideas que, digamos, gobernaron en el campo de la historia del arte y la estética durante gran parte del siglo XX, ¿no? Y en las cuales, de alguna manera, el diseño moderno se hizo eco, ¿sí? Eh, Ustedes habrán visto que el padre del estructuralismo, y es a su vez el padre de la semiología, lo habrán estudiado en semiología Ferdinand de Saussure, ¿sí? ¿Qué es esto? Postuló que los signos, en lugar de ser elementos aislados con significados independientes, son culturalmente partes interdependientes de una red mayor. Esto es la noción de sistema, nos lo aclara el texto, la red mayor, cuyo significado se deriva de la relación entre las partes, ¿sí? Esto es central. ¿Por qué? Porque la discusión está en relacionándolo con específicamente el diseño en sistemas, ¿sí? Cuyos elementos funcionan de manera interconectada, esa es la definición de sistema. Algunos elementos del sistema tienen mucho más valor que otros, ¿sí? Y piezas gráficas donde no hay un sistema previo, ni vigente, ni palpable, ¿no? Entonces los elementos no funcionan, digamos, tienen una función específica, pero no se encuentran interconectados entre sí, ¿sí? La idea de sistema en el diseño gráfico está, en efecto, por ejemplo, atado a la identidad. Cuando hablamos de sistemas de identidad, ¿no? En un conjunto
en una marca, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo es referencia a esto, ¿no? Una idea de sistema, bueno, viene de las primeras experimentaciones del diseño y del diseño moderno con este trabajo puntual de relación con el estructuralismo, ¿sí? En el caso de las piezas más modernas esto no se ve tanto, ¿sí? Aunque alguno podrá decir que eh, hay algún sistema en alguna pieza postmoderna o hay algunos que están entre medio, ¿sí? Eh, no todos son blancos o negros, ¿sí? De tal manera que, les doy otro ejemplo, para trabajar con sistemas, hay algunos que deciden, ¿no? Enfocarse sobre todo en diseño editorial, en comenzar a trabajar eh, determinadas obras, determinados libros o determinadas piezas gráficas sin grilla. ¿Con o sin grilla? Esa es una pregunta puntual. Bueno, ahí estamos hablando de, eh, digamos, tratar de empujar, ¿no? La idea sistémica afuera, ¿no? Y dejar un poco el espacio hacia la experimentación. Entonces, volviendo a Saussure, ¿no? Es esa idea, digamos, que termina el posmodernismo, digamos, haciendo caso omiso, ¿no? Por ejemplo, acá este es un texto de diseño, no sé si se ve bien, ahí verán lo que está haciendo ahí, este es un texto de diseño que se relaciona con semiótica, ¿no? Lo que hay ahí está la idea del signo lingüístico, que es el signo que define Saussure, ¿no? De manera binaria, ¿no? Con la imagen, la idea, digamos, ¿no? Y el fonema, ¿no? El fonema relacionado con una idea puntual, ¿no? Que por supuesto para Saussure es arbitrario. Bueno, esa idea binaria, ¿sí? Eh, el deconstruccionismo, la deconstrucción, perdón, eh, va a intentar, ¿no? Destruirla, ¿sí? Este periodo, que es la tercera parte, McCoy lo llamó efectivamente el club de la teoría de la semana, puesto que yo les decía, ¿no? Que siempre estaban pensando en cómo funcionaban las teorías y cómo, digamos, pero no casarse con una teoría, ¿no? Sino utilizar esa teoría, pero cuestionarla, ¿no? De manera experimental y ver qué tan útil podía ser parte de esa teoría. Esto es central porque habla de la función del diseñador gráfico como alguien que a su vez está formado, ¿me entendés? Que es alguien que lee. Esto es muy interesante. A mí me pasó, les cuento una anécdota, me pasó de ir a la FAU, una clase especial para, justamente para una de las, creo que lo van a ver este año, ¿no? También en las cartografías, una colección que se armaba de filosofía y letras, eh, con estudiantes de diseño gráfico, ¿no? Del taller de diseño gráfico 3 de la FADU, la cátedra del profesor allá. Y los chicos, me acuerdo que tenían que diseñar una colección, ¿no? Donde vean los elementos constantes, ¿no? ¿no? La idea justamente de sistema, pero resulta ser que tenían un conjunto de autores que diseñaron, entre esos, por ejemplo, Walter Benjamin, eh, para trabajar con esos autores, y no tenían, digamos, como noción clara de quiénes eran. Sí, yo los conozco, decían, porque los trabajé, los estudiamos en historia del diseño gráfico, historia de la comunicación, creo que se llama la materia de ellos, o en comunicación uno. Comunicación uno la tenían con Ledesma. O sea, no le habían dado importancia, ¿no? Al trabajo con la teoría, porque es interesante, porque de alguna manera eh, son dos instancias, ¿no? Tanto la teoría como la práctica, que son como muy necesarias, ¿no? La teoría de alguna manera lo que hace es abrirte el camino para repensar cuestiones interesantes en tus prácticas. Si vos te quedás ahí ya es un problema, ¿no?
McCoy lo que hacía es esto, ¿no? Digamos, formaba estudiantes, ¿no? Le interesaban los estudiantes y profesionales del diseño que leyeran, ¿no? Que se formaran, que cuestionaran, pero que a su vez leyeran. Eso es interesante, ¿no? Y también es importante, por supuesto, para el trabajo de un editor, ¿no? Eso es como central. Eh, yo me acuerdo la primera clase que tuve introducción a la actividad editorial, el profesor que estaba a cargo del teórico dijo eso, ¿no? Un editor es alguien que a su vez lee mucho. No es solamente el que se lleva el manuscrito de la casa y lee eso, no, lee mucho. Lee de todo y lee mucho. ¿Sí? Eh, sigamos, la deconstrucción. Perdón la dirección, pero me parece que era oportuna para esto. Entonces, la idea central de la deconstrucción, que venía de un teórico francés que se llama Jacques Derrida llega en el año 1900, como habrán visto con Pelta, está claro, ahí llega en el año 1994 a Estados Unidos. Eh, también hay una gira que hacen por varias universidades con Foucault. Eran rockstar, digamos, de la teoría francesa, que llegan a la Academia Norteamericana y de alguna manera en los 70, en los 80 y en los 90, de alguna manera parte de la teoría francesa cuando se expande, digamos, al mundo, revoluciona sistemáticamente. De hecho, la Facultad de Filosofía y Letras le debe mucho a esa teoría francesa, ¿no? Eh, entonces llega de arriba a Estados Unidos y de alguna manera en el campo del diseño y en el campo de la estética comienzan a aflorar estas ideas, ¿no? De cómo puede ser útil la deconstrucción para trabajar con las piezas gráficas, ¿no? Y entonces, dos caminos, ¿no? Eh, la deconstrucción lo que permite, por un lado, es justamente deconstruir, es desmontar los elementos de la pieza gráfica, separarlos y decodificar sus partes para asimilar el significado. ¿Sí? Eso es una opción posible, pero a su vez, las partes pueden realizarlas en otro conjunto que puede asumir un significado diferente, ¿no? Se trabaja muy específicamente, ¿no? Muy profundamente con la polisemia a partir del reordenamiento de los elementos, la juxtaposición, ¿no? En totalidades diferentes que efectivamente llevan a significaciones diferentes de acuerdo a su armado, ¿no? Pero esto es previo, sí o sí, a un necesario proceso de deconstrucción, ¿sí? Entonces, fíjense que dice ahí, marca así un cambio del sistema binario de atribución de sentido a una significación, que es el signo lingüístico de Saussure, hacia una significación más subjetiva y a una interpretación multidimensional del significado. Ahí está atacando de lleno el estructuralismo al signo lingüístico de Saussure, ¿sí? Que les repito, ¿no? El signo lingüístico es binario, digamos, está hecho por una imagen, ¿no? La imagen mental y la parte fónica, ¿no? La idea clásica de mesa y la imagen que tenemos de mesa, que esa idea, ¿no? Tanto la imagen como la parte fónica del signo están atadas, digamos, de manera arbitraria, ¿no? Pero es un sistema exclusivamente binario, ¿sí? Bueno, esto, digamos, es lo que la deconstrucción, de alguna manera, intenta desarmar, ¿sí? En la tipografía, ¿sí? Fíjense que se juega muy fuerte con cómo la tipografía, cómo se hace, cómo la tipografía cambia efectivamente en la pieza gráfica, cómo se hace la puesta en página, ¿no? Entonces, fíjense, se amplía el espacio entre palabras, ¿no? Eh, se juega con el kerning, se juega con el tracking, ¿sí? Que son elementos que habrán visto en los que estudiaron informática aplicada a la producción editorial, ¿no? Con el interletrado, con el interlineado, ¿no? Las líneas y las notas de pie de página se reposicionan para actuar de manera no convencional con el texto. Hay un juego exclusivo con los márgenes, ¿no? Las notas al pie no necesariamente pueden ir al pie, sino arriba, ¿sí? En los márgenes superiores, en los márgenes laterales, ¿sí? Esto
hace referencia a un conjunto de ensayos. Digamos, lo que hizo McCoy es seleccionar un grupo de estudiantes conjuntamente con este profesor que se llamaba Venturi, ¿sí? Y lo que hace Venturi les da como una clase intensa de teoría lingüística, ¿sí? Y empiezan a experimentar, ¿no? Entonces les hacen hacer unos ensayos finales con este trabajo, ¿no? Donde hay palabras flotantes, marcadas visualmente por bandas negras, que lo que hacen es dislocar el orden de lectura tradicional. Efectivamente, si ustedes ven palabras suspendidas, no encuentran cuál es el centro de la pieza, comienzan por otro lado, ¿sí? Entonces lo que hacen es jugar con toda, digamos, la composición tradicional, moderna, digamos, de texto. Se abren calles verticales y diagonales, se abren los campos, pero a su vez parte, digamos, de, de los elementos tipográficos rompen con esos campos, con esas calles, de acuerdo, ¿no? A cómo efectivamente sacuden, ¿no? A partir de la ubicación de esos elementos que vienen a transgredir el texto tradicional y logran darles significados no convencionales, ¿sí? O eh, digamos, polisémico, ¿no? Que no es un solo significado, sino múltiples, de acuerdo a la instancia del receptor, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Bueno, esto verán que es un afiche, ¿no? De la Cambridge. Fíjense que es un afiche como muy tradicional, pero ya tiene algunos juegos tipográficos en la parte superior, ¿no? Eh, y de manera interesante, fíjense que tiene como si fuera una estructura delineada en rojo, ¿no? Previo, como si se estuviera viendo, ¿no? Un pedazo de grilla, pero que a su vez juega con la idea de herramienta, ¿no? Para mí es un afiche hermoso, les puedo decir. Yo cuando lo vi es una cosa, no podía creerlo. Bueno, esta es la radicalización absoluta, como verán, este es el trabajo hecho por McCoy, digamos, en referencia a todos estos conceptos que ella fue aprendiendo a la par de los estudiantes. ¿Sí? Eso es lo interesante de McCoy. ¿Sí? O sea, eso es lo interesante, esa suerte de jerarquización, se me está costando esta palabra hoy, perdón, con, eh, con los estudiantes, el trabajo al lado, ¿no? Entonces, fíjense cómo hay palabras que se juxtaponen, de fondo hay dos imágenes que también están juxtapuestas, ¿sí? Pero a su vez parecía, fíjense, ¿no? Que hay detalles interesantes, porque hay una simetría, ¿no? Hay dos planos, uno rojo y uno azul, ¿no? Que marcan una simetría. Pero a su vez hay una interconexión, ¿no? Entre esas palabras see, read, text, image, ¿sí? Eh, También es interesante, ¿no? El trabajo con vocabulario específico, ¿no? De la teoría lingüística, de la teoría semiótica. Y les cuento, es un programa además, ¿no? Lo que permite es, de alguna manera, fíjense, buscarle a simple vista el hecho de que haya una simetría, ¿no? Que funciona en dos partes, hacia la derecha de color azul y hacia la izquierda de color lila. Ya hay una suerte de trabajo con dos significaciones distintas, pero muchísimas más, ¿sí? Este creo que está, si no me equivoco, en el texto de Pelta esta imagen está. Pero si ponen Catherine McCoy posmodernismo en Google, es lo primero que aparece. ¿Sí? Pero creo que está en el texto de Pelta en el capítulo 1 o 2. Este es otro texto, digamos, esta es la página de una revista de diseño muy conocida que se llama Emigré. La misma palabra, fíjense que la misma palabra emigré está deconstruida, pero está hecho también por la Cambridge, ¿no? Eh, Hay mucho juego con lo tipográfico,
y a su vez con lo marcario. Fíjense que ahí dice ISU ahí abajo. La palabra, hay una palabra grande, ¿sí? Que hay que tener en cuenta. Dice Design Department Cambridge, Graphic Design Change. El cambio del diseño gráfico, ¿no? Eso es lo interesante. Y bueno, esa leyenda, ¿no? De Magazine, eso es de Migré, ¿no? De Ignore the Boundaries. ¿Sí? La tercera parte de la Kenbrook, les decía, lo que hace es desarmar el... Estoy en clase, anda para allá. Un segundo, ¿sí? Bueno, perdón, la interrupción, mi hija me interrumpió. Esta tercera parte, entonces, fíjense que lo que hace es poner, digamos, el centro en el receptor, ¿sí? Entonces, la estructura de Weaver y Shannon, que anteriormente era de Jacobson, lo que hace es eh, pasar, digamos, ¿no? de esa limpieza del mensaje del emisor, de trabajar en cómo se trabaja, cómo se dice, cómo se enuncia, cómo se diseña, cómo se muestra, hacia la idea de receptor, ¿no? Con esto, el texto, y acá ya la idea de texto, la definición es muy amplia, ¿no? Pasa a ser multifuncional, tiene muchas funciones, ¿no? Asume efectivamente una capacidad ampliada para comunicar más allá de esa función inicial, ¿sí? Que le da la emisión, ¿sí? Y empieza a ver varias escalas donde el texto puede funcionar, ¿no? Entonces, fíjense que dice, entra en el reino ilustrativo, la tipografía como imagen, como vimos en las piezas anteriores, lo atmosférico, lo expresivo, ¿no? Las imágenes efectivamente son leídas secuenciadas, ¿no? Esto está como muy claro si ven un segundo, está como muy claro, ¿no? Con las imágenes, fíjense esas imágenes, ustedes eh, podrían leer tranquilamente la palabra sí, la palabra read, program, design, ¿no? Que están como en recuadros, encajonadas, pero fíjense que hay imagen, ¿no? En esas dos estructuras tan violáceas y azules o lilas, ¿no? Y celestes, ¿no? Fíjense que hay imagen detrás, perdón, hay tipografías que están detrás de eso que están funcionando también como texto. Por ejemplo, fíjense que a la izquierda está la palabra find, ¿sí? No tengo, a ver si ahí creo que se ve el puntero, fíjense la palabra find, la M, ¿sí? Con relieve hacia el fondo, ¿no? De tal manera que el texto empieza a tener como, ¿no? otras funcionalidades y pueden efectivamente llevar a otros significados posibles. De ahí que la polisemia, ¿no? Y la multifuncionalidad son centrales, ¿sí? En la deconstrucción. Entonces, para finalizar, fíjense que McCoy dice, pensó el campo del diseño gráfico como una actividad pluralista. Entonces, dice, el diseño, digamos, la estructura de comunicación de Shannon, de Weaver, que le decía que en realidad era de Jacobson,
tradicional, ¿no? Emisor, receptor, el mensaje, se sigue aplicando, pero no de forma lineal. Todo eso está en constante reelaboración. Y acá hay una relación puntual con Ledesma, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que el sistema de comunicación tradicional, ¿no? Para Ledesma era anárquico, porque ese sistema ya no funcionaba. Bueno, acá hay una relación puntual con Ledesma, ¿no? Que está en el texto de diseño y comunicación, ¿no? Los dualismos simplistas blanco y negro, un ataque directamente al estructuralismo y a los binarismos, ya no sirven, ¿sí? Y dice, creo que este enfoque, ¿no? Se ajusta a la sociedad moderna, ¿no? Acá está en sintonía completa con Ledesma, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido útil hasta acá. Eh, en breve les estoy subiendo la segunda parte, ¿sí? Así que nos vemos en un rato entonces.